Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Chamorro, Beauty by Esteza en redes, y hoy os traigo un vídeo que es un poco reflexión de... En mi colección hay muchas paletas de maquillaje, las cuales muchas se quedan en el fondo del cajón, algunas veces por coleccionismo y otras veces pues porque suelo utilizar otras que son más cómodas o las tengo más a mano, y me da pena porque al final son paletas que funcionan muy bien pero que están en el fondo del cajón y me olvido de ellas, así que me apetece hacer una serie de vídeos haciendo looks de ojos con cada paleta. El primer vídeo lo he querido empezar con una paleta que lleva tiempo en el cajón, al fondo además. Las paletas de Jeffree Star me encantan, muchas las tengo por coleccionismo, me parecen joyitas, por lo menos las primeras. Hace mucho que no compro paletas de Jeffree. Creo que la última que entró en mi colección fue la Pink Religion, que es absolutamente preciosa, pero bueno, son paletas que se guardan un poco, yo creo que por colección, porque es un trasto gigante y esta no es de las más grandes tampoco. Tenemos paletas como estas que son gigantes y ya solo por el tipo de forma que tiene para guardarla en un cajón es imposible porque siempre se choca con algo y por tamaño es gigante, pero al final es coleccionismo. Y esta sería otra de ellas que, bueno, pues por tamaño se dan la mano, pero al ser redondita pasa mejor. Pero bueno, aún así son paletas gigantes que, bueno, pues al final en el cajón se quedan al fondo porque no tienen otro hueco y se olvidan. El objetivo con este tipo de vídeos es hacer un poco... Bueno, os voy a contar una historia, porque yo cuando empecé a crear contenido en Instagram, yo hacía maquillajes por paleta. Cogía una paleta y los tonos que había eran los que yo aplicaba en el maquillaje, y si no había un negro, pues mala suerte. Muchas veces creo que llegó un punto en el que me cansé porque al final no ver un maquillaje completo, a mí un maquillaje sin negro de normal, ya sabéis que me cuesta verlo. En anteriores vídeos lo sabéis que un negro es un básico. Siempre me hace falta un tono negro. Tiene un negro, pero es un negro con shimmer, que no entiendo estos negros. Ponerme un negro mate, por favor. Le meto el negro y punto. Yo quiero oscuridad en los maquillajes, por el simple hecho de que tiene negro. Soy muy pesado. Y con negro, que tenemos negro, también tiene negro, por eso está en el top 3, por supuesto. Pero bueno, me costaba, y creo que muchas veces, como no los veía completos, como que empecé a aborrecer o a cogerle un poco de manía a este tipo de vídeos. Esta vez, como lo voy a retomar, lo voy a usar como paleta principal, pero bueno, no voy a decir que no voy a usar algún elemento extra para completar el look y que se vea un look completo, bonito y sobre todo que me guste a mí, que sea un buen acabado. El caso es que esta paleta fue lanzada en 2019 junto a una colección con más cosas, labiales líquidos y demás. Es una colaboración de Jeffree Star con Shea Dawson. Fue una colección con bastante controversia porque hubo algunas tandas que al final, por problemas de calidad, parece que bajó el valor de la paleta, y también ambos recibieron muchas críticas, pero bueno, nos vamos a quedar con la obra en vez de con el artista y vamos a verla por dentro. Yo la suelo guardar en su embalaje original y aquí la tenemos. Es una paleta que es bastante trasto, es bastante ancha. Creo que simula como una especie de ataúd, conspiracy, triángulos. Sabemos un poco por dónde puede ir. 18 sombras, en las cuales son 8 con acabado brillante y el resto son mates. Una paleta que, aunque te puede inspirar por el tipo de colores y por algunos pops que son evidentes, no es tan fácil de combinarla y de un uso normal. Nos acercamos y vamos directamente al lío. Voy a empezar aplicando la prebase de sombras iCanvas de Technique. Este es el formato antiguo, pero bueno, quiero acabarlo para empezar a usar el packaging nuevo. Con una brochita bastante despeluchada, pero bueno, yo al final estas brochas las uso para eso, para prebases de ojos. Voy a aplicar el tono Light por todo el párpado. Es un tono que a mí me va clarito, pero cuando son maquillajes coloridos en los que no quiero usar mucha prebase de color, pues al final me sirve pues eso, para neutralizar el párpado y para darle ese punch clarito que vamos a necesitar. Estiro un pelín hacia la sien porque ya sabéis que yo las sombras las suelo estirar bastante, y sobre todo aplicamos una capa finita de cualquier prebase que usemos. Mejor capa finita porque si no nos va a hacer pliegue, puede que la sombra no termine de asentarse. Entonces lo mejor es una base finita, 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 y sobre todo que esté lo más integrada posible con el resto. Voy a aprovechar a poner un poco de polvo, un poco
bastante de polvo en la ojera para que si cae algo tampoco nos manche, porque vamos a usar colores fuertes. He usado los polvos de Viva la Diva, los Experience, que son polvos que la verdad me gustan bastante, así que suelen estar por aquí y suelo sellar bastante con ellos. Y ahora sí que sí, vamos al lío. Voy a coger la sombra roja, vamos a empezar fuerte con una brocha de difuminar pero pequeñita y voy a empezar a crear como la estructura, mirad qué pigmentación, como la estructura del maquillaje. Yo cuando suelo empezar con sombras tanto en crema como en polvo, lo que suelo empezar a hacer es aplicar donde vaya a ir el tono más oscuro y después con los tonos más oscuros voy construyendo encima de esta sombra base que he aplicado. Aplico toquecitos porque quiero bastante pigmentación. Intentamos igualar el otro ojo. Yo con este ojo ya lo he dicho en anteriores vídeos, pero suelo tener más problemas porque lo tengo un pelín más encapotado, entonces suelo luchar y le tengo que dar una forma un tin más alta. Voy a limpiar la brocha con un limpiador de estos de esponjita en seco. Ahora con el tono Pigment, que es este rosita de aquí, voy a empezar a integrar los bordes. Al principio voy a empezar dando toquecitos. Con este tipo de brochas yo suelo dar más toquecitos que difuminar en círculos. A veces estiro un pelín, pero voy dando como toquecitos para que se vaya integrando. Con esta sombra también me voy a ir un poco más hacia adelante. Cuando creamos estos maquillajes al final tienen una estructura tan alta que hasta que no está el maquillaje completo, ahora mismo pues es complicado de ver. Me quedo ahí y cambio de brocha. Voy a coger una brocha que sea más sueltecita con el mismo rosa. Lo que voy a hacer va a ser empezar a estirar hacia la sien para que se quede todo lo más integradito posible. Voy a volver a limpiar la brochita que he usado al inicio y me voy a ir al tono My Pills, que es como este rosita más clarito, y voy a darle un toquecito sobre todo en el arco de la ceja para no perder como esa luminosidad. Lo bueno al final de hacerlo todo un poco con las mismas brochas es que todo se va integrando bien porque como que terminan de fusionarse los colores. Este es un toquecito que al final puede no notarse mucho, pero empieza a hacer la diferencia. Y ahora es cuando vamos a empezar a meterle un poquito más de caña y nos vamos a ir al tono Not a Fat, este morado más oscurito. Bueno, es un tono más vino. Y con una brocha de detalle la tengo reventada, pero es que estas brochas me gustan mucho y sobre todo las uso para mí. Me voy a ir a la parte más externa para empezar a darle un poquito de dimensión. Me estoy subiendo un pelín por aquí encima para marcar esa parte más oscura y me voy a ir un tin para acá para empezar como a alargar un poquito. Estoy volviendo a la brocha del inicio y unos toquecitos al rojo para integrar el borde de este tono oscuro que hemos puesto ahora. Y volvemos a la brochita con la que hemos difuminado el rosa y pues eso, al final es volver un poco sobre los tonos anteriores y integrar. Este maquillaje sabía que iba a ser un maquillaje potente. Al final con esta paleta, al final te inspira un poco eso. Ahora volveremos a meterle más caña, pero ahora voy a ir con el tono Cheese Dust, que es el naranja, con una brocha nueva, de estas que son como de difuminar, pero tamaño medio. Y lo que voy a hacer va a ser ir al hueso de la nariz. Y como quiero mucha pigmentación, voy a ir primero toquecito y recargando fuerte. Voy teniendo en cuenta el punto en el que me meto más fuera y en el que me meto más dentro. Seguramente ahora haga un cut crease, entonces, bueno, se va a limpiar. Si nos metemos un pelín más no pasa nada, pero tener esa base pigmentada naranjita para que sea luego más fácil que el maquillaje sea simétrico. Me voy a ir un poco más dentro para fusionar como el naranja con un poco con el rosa con el que hemos llegado antes. Con algo así voy a volver a retocar con el tono vino, con el más oscurito y con la misma brocha para meterme un tin más para adentro. Hay muchas formas de hacer el cut crease, se puede hacer directamente con la toallita si tienes la uña larga porque al final queda como más preciso. Puedes coger un bastoncillo de algodón con un poquito de agua micelar e ir retirando poquito a poco. Yo la forma que suelo usar es con un poquito de agua micelar, yo la tengo depotada para que ocupe menos. Y en una toallita desmaquillante húmeda impregno bien
sin que me bañe entero el agua micelar. Y con una brocha que es bastante planita. Estas son de las de Made by Mitchell. Mojo mucho, 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 mucho la brochita. Voy marcando un poco y limpiando la zona donde quiero que vaya el cat crease. Momento cat crease es un poco momento como no respirar. No tanto en este paso, porque en este paso al final estás creando una base. En el momento en el que pongas un color en crema, ahí ya sí que respirar no tiene que entrar en tus planes. Suelo crear como una especie de bloque aquí, no me importa, porque ahora cuando ponga el color en crema, con unos toquecitos se integra y luego con un poquito de sombra, eso va difuminado. Tenéis que contarme a ver qué os parece, porque ahora está volviendo mucho la moda de 2016, donde los maquillajes eran full potencia absoluta. Sí que es verdad que hemos llegado a un punto en el que los maquillajes naturales, por mucho que le pongas algún brillito más especial, tal no sé qué, llega un punto que para crear contenido es como, por favor, basta. Yo sí que es verdad que siempre me he mantenido un poco más fiel a mi estilo. Sí que he de reconocer que he tenido una racha en la que solo hacía maquillajes sociales bonitos, pero bueno, a mí un punto de fantasía, un punto drag, un punto artístico, siempre me da la vida. Y bueno, llegados a este punto, yo le doy unos toquecitos con el dedo para como terminar de secar la zona. Y ahora para crear la estructura en crema voy a usar dos paletas de Made by Mitchell. Son paletas de crema que la verdad son maravillosas. Al principio son un pelín secas, pero si se trabajan se crea como una base que es maravillosa y es indestructible. Voy a coger este tono más amarillito, me lo voy a llevar al dorso de la mano porque es donde mejor se calienta. Y luego de esta otra que es la Essentials, que son tonos marrones, voy a irme a este tono de aquí más similar a mi tono de piel. Cojo un poquito igual al dorso de la mano. La verdad que estas paletas son maravillosas. La otra que falta por enseñaros es esta, que la verdad está prácticamente nueva, pero es que tiene unos tonos súper bonitos. Y ahora al tenerlo en el dorso de la mano es súper fácil, con el mismo calor que desprendemos, que se haga como un formato cremita. Voy a irme a la misma brocha pero limpia, he usado otra diferente. Esta, como no quiero que se quede ningún residuo del cat crease ni el agua micelar, directamente la aparto en un lado y me voy con la nueva y voy a coger el tono más natural. Y con este lo que voy a hacer, como veis, hay mucho hueco entre lo que es el color, el cat crease. Pues esa parte la voy a iluminar con un tono más similar a mi tono de piel y luego en el resto fusionaremos con el amarillo. Integro un pelín y me lo llevo hasta esta zonita. Y ahora voy con la parte amarilla, igual pero con toquecitos mucho más cuidado, con mucho más cuidado para que no se vaya y se funda todo. A ver, se tiene que fundir, pero tiene que estar en una zona concentrada. Esto al final no va a ser como un cat crease súper marcado porque ahora integraremos un pelín los bordes. Y ahora ya que he aplicado en los dos ojos y no me importa que se me manche un poco la brocha de los tonos más rojitos, le doy unos toquecitos. Me voy a la brocha del inicio y termino de integrar. Ahora me voy a ir a una brochita un poquito más precisa, es la 217 de Corazona, para integrar un poco los bordes aquí arriba, que se vea el cambio de color pero tampoco sea un corte ahí feo. Y nos metemos aquí dentro, toquecito, 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 y vamos a intentar fusionar los dos crema de color. A este punto se me ha quedado un poco seco ya, tendría que haber sido más rápido, pero bueno, al final como voy hablando tardo el doble, así que voy a aprovechar a irme con el tono más clarito de todos, este de aquí, y voy a ir sellando la parte donde hemos puesto el tono más similar. Al final, al sellarlo con polvo, y si es un tin más clarito, también lo que hacemos es que se refuerce ese punto de luz. Voy a integrar toquecitos, toquecitos, toquecitos. Y aquí abajo voy a intentar difuminarlo. Limpiamos la brochita que hemos utilizado. Y ahora vamos al color, diría yo que el color estrella de la paleta, que es este amarillo neón. Y aquí voy a toquecitos. Ya veis cómo se ha reforzado el color. Vale, como veis se ha quedado un poquito de bloque ahí entre medias del amarillo y el rojito. Entonces con la misma brocha que hemos usado al inicio
pero bien limpita, me voy a ir al naranja y sin miedo, lo voy a cargar fuerte y voy a ir como mezclando y añadiendo un toque naranja en ese lado. No me importa subirme en la parte oscura porque ahora vamos a reforzar con algún tono más oscuro. Lo que quiero es que como que termine de integrarse, me subo un tin por encima del amarillo para como terminar de romper esa línea que se nos ha quedado. Siempre se puede volver al amarillo, darle unos toquecitos y que se vayan como enfrentando y peleando para que se termine de integrar todo. Yo ya necesito empezar a reforzar y que este maquillaje se vea más potente. Voy a volver al tono vino, a este tonito berenjena que hemos usado antes, y voy a volver a reforzar igual donde hemos puesto antes. Vuelvo al tonito rojo para terminar de integrar esta parte del ojo, que siempre tengo que subir el tono más oscuro por mi tipo de ojo. Y vuelvo otra vez al tono berenjena, vuelvo a la sombra naranjita, sin coger, eso sí, para terminar de integrar. Ahora vamos al momento de usar el negro y voy a ir a un aliado, creo que está descatalogado ya, pero yo me hice con las existencias que quedaban. Es el gel liner de Mercadona, en un gel negro súper intenso. Este siempre tengo que reforzar con un pelín de Duraline de Inglot, que es como un mixing que hace que revivan las fórmulas. Siempre le he hecho como un par. Voy a aprovechar para aplicarme un poco en el dorso a la mano y terminar de fusionarlo para que el Duraline funcione a la perfección. Brochita 212 de Corazón, una brochita eyeliner que la verdad me gusta mucho porque es muy flexible. Y voy a ir a marcar un delineado. De momento lo voy a dejar ahí y me voy a ir con una brochita redondita, pequeña, con el negro de la paleta, que ahora no os lo enseño porque si no se me va a secar el eyeliner del todo. Ir empezando a secar y como a romper el eyeliner. Antes de que se me seque lo que tengo en el dorso de la mano, me voy a ir también a este ojo. En este punto no importa que el eyeliner no esté perfecto. Voy a volver otra vez al moradito. Vuelvo al morado como para intentar terminar de difuminar el negro. Ahora termino de hacer el eyeliner, pero quería como ir integrando todo para ir viéndolo definitivamente. Voy integrando, voy volviendo pues a tonos anteriores, vuelvo al rojo, vuelvo al rosa. Y ahora voy a usar un eyeliner en formato Rotu, que para mí son más cómodos para aplicármelo a mí mismo, para terminar de hacer el trazo del eyeliner. Yo ya en este punto también me meto un tin dentro, como manchando un pelín la línea interior superior, que es como esta línea de aquí, y que el efecto del eyeliner se vea como el efecto completo. Algo así yo creo que ya empieza a verse un poco el maquillaje. No sé si meterle brillo o no, o igual le meto brillo solo abajo, porque la verdad que la parte de arriba en mate y tal y como se han fusionado los colores me parece muy bonito. Pues mira, me la voy a jugar un poco. Voy a ir a los Arrow, es el tono Mint, son los Arrow de Nabla, es como un verdecito menta y este lo voy a aplicar tanto por abajo de la línea de pestañas, sin llegar al interior de todo, eso sí. Y ahora, fuera de cámaras, me voy a aplicar dentro, pero es que necesito un espejo con pie. Y con algo así que ahora mismo, sí, da miedo, lo sé. Voy a ir a una brochita pequeñita de este estilo, de que son planas. Primero voy a integrar como la parte más exterior, la parte de fuera. Voy a difuminarla un pelín. Este tono verde de aquí, que es un tono brillante, lo voy a añadir en toda la parte inferior. Es un tono brillante pero que pasa bastante desapercibido, algo así. Y ya cuando tenemos los dos ojos, limpiamos brochitas. Estoy intentando como limpiar luego el mínimo de brochas. Brochita que hemos usado antes precisa y me voy al tono este celeste para darle un toquecín ahí y arrastrar un pelín hacia abajo esta sombra verde. Y ya aprovecho, vuelvo a rescatar el Arrow de Nabla y voy a intensificar aquí, pero quedándome solo como en la parte de abajo. No me subo mucho a la parte donde tenemos el color más neutro de nuestro tono de piel. Con una brochita limpia suavizo para que ahora al sellar no se nos quede el super corte. Y con la misma sombra que estamos usando para integrar, le voy a dar como un toque aquí. Ya con esta sombra sí que no me importa tanto el subirme un tin arriba, pero solo con la sombra en polvo, con la sombra en crema no. Y ahí empezamos como a darle un toque fuerte. Es un maquillaje potente. Bien de colores así de repente. Sí que es verdad que he hecho en falta un poquito de brillo. Voy al tono negro y esta brochita de boli para darle un toquecito, sobre todo aquí en el extremo.
y que nos dé un poco el efecto de rasgado en negro. Muy concentrado a ras de pestañas y a toquecitos muy suaves para ir integrando. Vale, y con algo así lo que voy a hacer va a ser limpiar la zona de la ojera con un corrector para que quede el acabado más limpito, máscara de pestañas, pestaña postiza, últimos retoquitos, un poquito de colorete, un poquito de labio y volvemos con el resto del outfit. Y este sería el look final con pestaña y con todo. Al final sí que le he metido un poquito de brillo. He cogido una sombra individual de Glam Shop, que es de estas translúcidas pero que reflejan en azul, y el iluminador de Fenty, que es este tono dorado tan potente para reforzar algunos puntitos del rostro. De labios llevo de los Lip Surge de W7 el tono Deep Desire, como difuminadito, y un gloss por encima transparente y listo. Este es el look final. Voy a hacerme unas fotitos para Instagram, os lo publicaré al poquito de subir este vídeo, así que nada, contadme en los comentarios qué os parece, si os gusta este tipo de vídeos rescatando paletas del cajón, y nos vemos en el siguiente.